Muy buenas. Hoy seguimos con esta tanda de entrevistas a grandes lingüistas que han trabajado con la historia social de alguna o varias de las lenguas de la península ibérica. El autor, el investigador que tenemos hoy, precisamente ha trabajado con varias lenguas, por eso nos interesa mucho su perspectiva. Se llama Joan Lagares, es gallego y trabaja en Brasil. Enseña español allí, en la Universidad Federal Fluminense, y también es lingüista, ha publicado muchos trabajos interesantes sobre el gallego, el portugués brasileño, el castellano. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. Vamos a comenzar hablando del portugués brasileño, pero vamos a ir tendiendo puentes con este lado del Océano Atlántico y hablando de lingüística general y de lo que surja. Buenas tardes, buen día, Joan. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Si te parece, entramos ya en materia. Cuéntanos un poco, por favor, tú como gallego que trabajas en Brasil, ¿qué diferencias ves entre la historia social del castellano y del portugués brasileño y entre la lusofonía y la hispanofonía? Bueno, primero quiero agradecerte por el interés, ¿no?, en mi trabajo y por una presentación tan amable como la que has hecho. Y bueno, esa comparación entre los espacios lingüísticos del español y del portugués es realmente uno de mis grandes intereses y a lo que me he dedicado así en los últimos años, ¿no?, en mi investigación. Y yo percibo algunas diferencias notables, ¿no?, siendo el español y el portugués dos lenguas muy próximas en términos estructurales, y dos lenguas vecinas, además, que tienen contiguas, ¿no?, dentro de ese continuo románico, que están allí juntas, ¿no? Nacieron más, en fin, un pequeño espacio de la península ibérica. De cualquier modo, su trayectoria histórica, ¿no?, en términos de historia social es bastante diferente, ¿no? Yo creo que, en fin, empieza ya desde los orígenes, ¿no? El castellano es una lengua que toma una posición social, ¿no?, en la corte ya antes que el portugués, ¿no? El proceso de expansión funcional, ¿no?, de expansión de usos del castellano empieza antes ya, ¿no?, en el reinado de Alfonso X, en el siglo XIII. En el caso del portugués hay un proceso medio que de imitación, ¿no? Es el nieto es don Dinis, que es nieto de Alfonso X, quien lleva adelante ese proceso, solo que un siglo después, ¿no?, o algunos años después, en el XIII y XIV. Y después, en fin, el castellano, claro, es la lengua del reino más hegemónico, ¿no?, en la península ibérica, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón, y amenaza, ¿no?, desde el inicio, pues la propia autonomía de Portugal, ¿no? Portugal pierde su autonomía incluso entre el siglo XVI y XVII, ¿no?, de la comunicación ibérica, de una enorme influencia. Y el castellano, al ir bajando hacia el sur, no se deja ningún trozo, no pierde un trozo en el norte tampoco. Exactamente, va teniendo una posición un poco más expansionista, ¿no? Y Portugal siempre estuvo amenazada. Los primeros gramáticos del castellano, en fin, llegaban a negar, ¿no?, la autonomía del portugués como lengua diferente del castellano. Y los gramáticos del portugués afirmaban constantemente su autonomía, ¿no?, y su filiación directa con el latín, precisamente como un discurso también de identidad, ¿no?, de identidad del propio reino asociado a la lengua. Entonces, siempre hubo una relación, desde el inicio, una relación tensa, ¿no?, Después los dos se constituyen en dos grandes reinos ibéricos y continúan su carrera expansionista por el mundo, ¿no? Son los dos reinos, en fin, europeos que primero inician la expansión colonial, ¿no? Y ahí también hay, ¿no?, entre los procesos colonizadores de España. Yo tengo la impresión de que una parte muy importante de esas diferencias se debe a la demografía. Que Castilla tenía potencial para llevar más inmigrantes, más colonizadores, y eso lingüísticamente acaba teniendo muchas consecuencias, claro. Sí,
posiblemente son una de las causas. Hay, en realidad en fin, son políticas diferentes, ¿no?, de colonización, o son modelos de colonización diferentes. Hay un historiador brasileño que se llama Sérgio Buarque de Holanda, el padre de Chico Buarque, hoy conocido como padre de Chico Buarque, pero es un gran historiador. Y tiene un libro clásico, Los perros, estaba viendo Los perros. Sí. Tiene un libro clásico que se llama Raíces do Brasil, ¿no?, que habla precisamente de cómo se da la historia de la colonización. Y una de las cosas que hace Sergio Buarque es comparar el proceso colonizador español y portugués, ¿no? Y él dice que él da el nombra el proceso español como un proceso representado por la figura del ladrillador, ¿no?, del que coloca ladrillos, y el portugués representado por la figura del semeador, ¿no?, del semeador, quien siembra. Y eso, en fin, remite a dos modelos de colonización diferentes, ¿no? El español es un modelo de colonización más de población, y posiblemente la cuestión demográfica que tú comentas, claro, tiene todo que ver. Tenía población para ocupar territorio y establecer ciudades, ¿no? Entonces, el proceso colonizador español avanza por dentro del territorio y funda ciudades, imagen y semejanza de las ciudades de la metrópoli, ¿no?, de España. Reproduce un poco el modelo urbano español en América, ¿no? Y lo hace se crean pronto universidades en el mundo hispanoamericano, que no pasa lo mismo con el mundo brasileño. Las universidades, claro, solo, en fin, en el siglo XVI ya hay universidades en América, ¿no? La primera es Santo Domingo, la de Lima, que es en 1534, una cosa así. O sea, el siglo XVI son contemporáneas a muchas universidades de las más antiguas que tenemos que hay en España, ¿no? Cambia en Brasil, perdona que te interrumpa, no recuerdo el año exacto, pero cuando se permite la impresión de libros en Brasil es muy tardío, dependían de Portugal. Llega aquí la corte real portuguesa, en 1808. Inicio del siglo XIX es cuando se permite imprimir libros, ¿no? Y la primera universidad brasileña es de 1911, la Universidad de São Paulo. Después la de Paraná y después yo creo la de Manaus, Universidad de Manaus. Había un centro quirúrgico, ¿no?, de nivel superior en Bahía en el siglo XVIII, pero universidad de verdad, la primera es al inicio del siglo XX, ¿no? Y se empiezan a imprimir libros aquí, empieza a haber revistas y tal, en fin, imprenta, a inicios del siglo XIX, con la llegada la huida, ¿no?, de la monarquía de Europa, en fin, amenazados por la expansión napoleónica, ¿no? Entonces, y el modelo aquí, claro, ese modelo de colonización, ¿no?, que llamaba Sergio Buarque dos Semeadores, es un modelo de colonización de explotación, básicamente, ¿no?, donde no hay interiorización. De hecho, hasta hoy, ¿no?, las grandes ciudades y casi toda la población de Brasil se concentra en la costa, ¿no? La costa se fundan, en fin, esas ciudades como para poder simplemente explotar lo que puedan, ¿no?, en términos de, en fin, minerales, sobre todo al principio, ¿no?, también de madera. Y llevárselo a Europa, ¿no? O Pau Brasil. Exactamente. Prácticamente acabaron con él. Existe algún ejemplar ahora. Y de hecho, en fin, ese proceso de interiorización medio que se retomó, ¿no?, de Brasil solo a mitad del siglo XX, ¿no?, con la fundación de la ciudad de Brasilia, ¿no? Brasilia es una ciudad, pasa a ser la capital, ¿no?, durante la época de Juscelino Kubitschek, en los años 50, fundada sobre un terreno vacío, ¿no?, en el centro geográfico del país, y forma parte de esa estrategia, ¿no?, de los años 50 de interiorización, ¿no?, de formación aún del territorio. Entonces, claro, esos dos modelos de colonización pues ya remiten para realidades lingüísticas muy, muy diferentes. Sí. Ahora, mientras te escuchaba, me daba cuenta de lo irónico que es que precisamente el modelo de colonización en Brasil, que como decíamos, no había universidad, no había imprenta,
a priori uno podría pensar, bueno, pues eso va a suponer mayor cohesión lingüística con la metrópoli, pero en realidad no, porque lo que provoca es que muy poca gente en la colonia tenga acceso a esa cultura y que se vaya creando una diferencia lingüística sin que nadie, no sé si sin que se den cuenta o sin que les importe o... Claro, en realidad la lengua, el uso lingüístico no se ve refrenado, digamos, por la presencia social de ninguna norma, ¿no? Estándar. La presencia de la norma estándar es mucho menor o simplemente, en fin, afecta a una minoría muy minoritaria, ¿no? Si no hay universidades, no hay sistema educativo que permita que la gente tenga acceso a esa variedad lingüística, ¿no? De cultura, es una minoría muy exigua, ¿no? Mínima, que tiene relación directa con Portugal. Y Portugal, para esa minoría, para esa élite social, ¿no? Que tiene acceso que estudia en Coimbra directamente, ¿no? Estudia, cuando va a estudiar a la universidad, va a estudiar Europa, ¿no? Va a Lisboa. Y que entonces su modelo de lengua es el modelo europeo y eso, claro, no dialoga con la enorme diversidad lingüística que se da dentro del país, ¿no? Durante la época colonial, claro, Brasil además pues, recibe una cantidad enorme de africanos esclavizados, ¿no? Que hablan sus lenguas, lenguas bantu. Y pues tiene las lenguas indígenas también, ¿no? Que bueno, en el momento de la colonización eran posiblemente más de 1000, hoy son por vuelta de 200. Y, entonces, en fin, la inmensa mayoría de la población, ¿no? En Brasil no es hablante de portugués durante toda la época del Brasil colonia, no habla portugués. Y pues la gente que habla portugués pues es en condiciones muy precarias, son personas que aprenden ya adultas, ¿no? Muchos africanos esclavizados, ¿no? En condiciones, en fin, terribles, ¿no? De trabajo forzado, de la esclavitud. Entonces, aprende también una variedad, desarrolla, ¿no? Su adquisición, una variedad de portugués que está bastante distante del modelo, de los modelos de cultura, claro, incluso del portugués hablado normalmente en Portugal, ¿no? Como un hablante de segunda lengua, ¿no? Que tiene portugués como segunda lengua, y aún encima lo adquirió en condiciones muy precarias, ¿no? Muy difíciles. Entonces se dan procesos que durante algún tiempo aquí algunos autores llamaban de semicriolización o de criolización. Debate se ha escrito mucho, ¿no? José, Naro, Lucchesi, muy interesante ese debate. Lucchesi hoy le llama eso, dice que son procesos de adquisición lingüística irregular, ¿no? En realidad no llega a ser propiamente una criolización. Hay lugares donde sí, ¿no? En lo que existe hasta hoy, ¿no? Agrupamientos sociales, sobre todo hoy en el interior de Bahía, ¿no? Y Lucchesi Dante estudió algunos de ellos, sí. que son descendientes de antiguos africanos esclavizados, liberados o huidos, ¿no? Montaban lo que llamaban los quilombos, ¿no? Hoy existe población quilombola en Brasil, descendientes de aquellos antiguos esclavos. La esclavitud también, en fin, fue abolida aquí también muy tardíamente, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, en fin, en esos reductos, ¿no? de población de antiguos esclavos sí que sí que se forman algo parecido a lenguas criollas, ¿no? Pero lo que se da en el resto del territorio de forma bastante general es ese proceso de adquisición irregular en producto de un contacto precario con el portugués, ¿no? y contacto con muchas otras lenguas. Y lo que mencionabas antes también de adquisición no solo irregular, sino adquisición funcional, pero de variantes de la lengua que no son las cultas, variedades diafásicas bajas, diastráticas bajas, y claro, eso cambia mucho, ¿no? Si comparamos portugués formal de Portugal con lo que podían aprender realmente esa gente que estaba en contacto con los colonizadores, pues varía mucho. Claro. No era el portugués, de Camões, ¿no? Estaban en contacto, no el portugués de la lengua literaria, claro, estaban en contacto con el portugués hablado, también con las variedades dialectales que venían de Europa, ¿no?
Normalmente eso, variedades diastráticas, clases sociales más bajas, ¿no? Y en una situación de una enorme diversidad lingüística, ¿no? y cultural. Una diversidad lingüística y cultural enorme, donde están en contacto lenguas estructuralmente muy distantes, ¿no? La relación, por ejemplo, con las lenguas indígenas, ¿no? Todo esto que estás contando me lleva mucho a Sudáfrica. Yo me encantaría saber holandés para poder estudiar un poco más la historia lingüística del afrikaans, del neerlandés, porque veo muchos paralelismos también entre ese modelo de colonización de Holanda y de Portugal, que no tenían capacidad demográfica para llevar un contingente de población muy amplio, que estaban en contacto con muchas lenguas. Y por lo poco que sé del afrikaans, incluso eso se ve ahí dentro del afrikaans hay variedades más puras y otras más medio criollas. Sí, no, en África del Sur también es muy, claro, es muy parecido, producto de esos procesos de transformación que son brutales, tienen consecuencias enormes después en el futuro, ¿no? Las consecuencias llegan hasta hoy, claro. Claro. Y con todo esto vamos llegando eso al finales del XIX, al siglo XX. Brasil ya es independiente políticamente, pero culturalmente todavía las élites, ¿verdad?, están muy apegadas a los usos de la antigua metrópoli y se produce, ¿verdad?, una rivalidad, podríamos decir, así entre escritores románticos, la élite más conservadora. ¿Verdad? ¿Nos puedes hablar un poco de ello, por favor? Sí, en realidad, claro, la propia independencia de Brasil también es un caso muy peculiar, ¿no? Quien declara la independencia es el rey de Portugal, ¿no? Es el hijo del rey de Portugal. Debe ser el único ejemplo del mundo que pase eso, ¿no? Declara la independencia de su padre, en realidad, ¿no? Independencia de su padre, quédate ahí en ese pequeño país europeo que yo me quedo aquí. Yo me quedo el grande. Sí. Entonces, bueno, es una independencia también muy peculiar, ¿no? Y después, en fin, por causa de ese proceso de colonización, ¿no? que establece, funda aquí territorios que son las capitanías hereditarias, ¿no? Territorios que están adscritos a un noble primero europeo, ¿no? Y después a sus descendientes, ¿no? Son hereditarias, hasta hoy. ¿No? Pues digo que los efectos de la colonialidad, ¿no? Como dicen algunos teóricos aquí en América, ¿no? Para hablar de lo que restó después de la colonización, ¿no? Los efectos de la colonialidad está presente hasta hoy, ¿no? En muchas ciudades sociales e históricas y también lingüísticas, ¿no? Entonces, bueno, esa élite brasileña, como suele suceder con las élites coloniales, ¿no? Se ven en el momento de la independencia, se ven medio que entre la espada y la pared, ¿no? Se ven entre dos tendencias. Por un lado, declararon la independencia, ¿no? Son de su propio país, tienen que declarar su autonomía, su independencia en relación, tienen que afirmar esa independencia. Tienen que agitar la bandera lingüística, cultural, etc. ¿No? Tienen que crear esa comunidad imaginada que es la nación y de la cual ellos son son la élite, ¿no? Y entonces tienen ese compromiso nacional, ¿no? Y eso lleva, pues, por ejemplo, a que se afirme, es algo común también en muchos países hispanoamericanos, ¿no? Que se afirme con mucho orgullo el origen indígena, por ejemplo, de lo que hay una reivindicación simbólica, ¿no? Del pasado indígena. Sería el caso aquí, por ejemplo, de un escritor romántico como José de Alencar, ¿no? Y bueno, crea toda una antología indígena para el origen de Brasil como nación. Entre el encuentro entre esa población, entre esa cultura indígena y la cultura europea. El mito de las tres razas, indígenas, negros, blancos. Y aquí, bueno, eso tiene un amplio desarrollo después, incluso durante el siglo XX, ¿no? Con teorías, la teoría de la colonización amorosa portuguesa, ¿no? Ese encuentro de las razas, ¿no? Una forma edulcorada, ¿no? de ver la colonización. Aquí se habla de democracia racial, ¿no? De cómo los portugueses se mezclaban, ¿no? La cuestión del mestizaje, que también está un poco en cierto discurso hispánico, ¿no?
relación a la creación de la raza cósmica, ¿no? Esa raza que es la gran mezcla de las razas y tal, como un proyecto amoroso, ¿no? En comparación a esos malvados ingleses que mataban a los indios y se quedaban solo ellos blancos, ¿no? Claro, aún con indicios, con marcas racistas, ¿no? y misóginas terribles, ¿no? La cosa de, inventaron a las mulatas, por ejemplo, ¿no? Fíjate cómo eran amorosos los portugueses. En fin, ese discurso terrible, ¿no? Pero es eso, las élites, por un lado, tienen que afirmar su propia identidad nacional y, por otro lado, son élites sociales que tienen que distanciarse de esa base social miscigenada, de verdad. No, quieren mantener sus privilegios ¿no? y lo pueden conseguir a través de la lengua, les ayuda a tener una norma complicada, ¿verdad? Claro. Entonces, por un lado, es eso. Siempre esos dos movimientos están presentes en las disputas en las discusiones sobre lengua en Brasil, ¿no? Por un lado, la afirmación de una lengua brasileña, ¿no? De una lengua, de un portugués ya de Brasil, con un sabor brasileño, nacional, que forma parte de la ideología nacional, y por otro lado, el carácter clasista, ¿no? De la lingüística y, por tanto, la necesidad de afirmar una diferencia, una distinción en relación con las hablas populares, que son esas hablas realmente miscigenadas, ¿no? Producto del contacto lingüístico extenso durante siglos, ¿no? Entonces, y ahí, claro, es fundamental la identificación con el portugués europeo, ¿no? Como las élites hablasen un portugués más próximo de esa tradición estandarizadora, ¿no? que tiene su origen en Portugal. Claro. Entonces, es el debate, ¿no? Esa tensión entre las élites se manifiesta de diversas maneras, pero está presente, ¿no? En los debates sobre lengua por lo menos desde el siglo XIX y, en fin, hay momentos, claro, de afirmación de esa identidad nacional a través de la literatura, ¿no? Por ejemplo, el modernismo brasileño en los años 20, pues elabora, o digamos que defiende, ¿no? La elaboración de una lengua literaria que responda realmente a la lengua hablada, ¿no? Lengua usada por los brasileños. A los escritores les interesa, ¿no? que sus personajes lleguen al corazón de sus lectores y para eso es importante que hablen como hablan sus lectores, claro. Claro, porque en realidad están funcionando dentro de un mercado literario, ¿no? Dentro de un sistema literario ya autónomo, ¿no? Que es el brasileño. Entonces, en fin, es una reivindicación normal, ¿no? Justa, forma parte de, en fin, de la propia dinámica, ¿no? Literaria, el hecho de que defiendan un instrumento, ¿no? para el hacer literario que sea claro. Comentaba yo con Enrique el otro día, con Enrique Monteagudo, y también me gusta mucho comentar en mis clases que no todas las lenguas tienen la misma distancia entre esa escritura formal y el habla espontánea. Y siempre hay diferencia, ¿no? Pero si tú hablas, si tú en castellano escribes lo que hablas, haces una transcripción, va a quedar un texto informal, pero no va a quedar una cosa horrible. Pero eso no lo puedes hacer con el portugués brasileño, porque hay el orden de los pronombres, por ejemplo, es distinto en la escritura formal y en el habla espontánea, o fenómenos como la concordancia, en vez de os óleos, escrito con S en óleos, os óleo, diríais normalmente, ¿no? En el día a día en Brasil. Todo eso hace que hay un continuo muy grande, ¿no? Y que haya un lugar para muchos matices entre quienes quieren tener más contacto, más conexión con esa norma clásica lusista portuguesa o quienes quieren reflejar más el portugués real de la gente culta también, ¿eh? No, en realidad la oralidad siempre es compleja, ¿no? En cualquier situación lingüística y siempre es gradual, ¿no? Es una cuestión de continuo, tampoco es una distinción categórica, radical, ¿no? De lengua escrita y lengua oral. Hay diferentes grados de escritura y diferentes grados de oralidad, ¿no? Por ejemplo, en fin, hay... creo que son recursos alemanes que hablan de esto, ¿no? La distinción entre
entre el modo de concepción del enunciado y el modo de expresión, ¿no? Sí. Hay enunciados concebidos por escrito, ¿no? Que surgen de la escritura, aunque se expresen oralmente. Por ejemplo, nuestra conversación ahora, como estamos hablando de cosas que hemos leído, ¿no? Es un enunciado oral ya organizado de manera que remite mucho a la escritura, está más próximo de la escritura que si estuviésemos hablando en un bar de fútbol o de cualquier otra cosa, ¿no? Y si leemos tweets o posts de Facebook, pues a lo mejor tiene unas estructuras mucho más próximas al lenguaje oral, ¿verdad? Claro, entonces esa gradación existe en todas las situaciones lingüísticas y para todas las lenguas, ¿no? Yo creo que en Brasil también, entonces hay fenómenos que son realmente de la realidad. Yo creo que la concordancia variable, ¿no? Os menino o os meninos, es una característica de la realidad que es transversal a las clases sociales, ¿no? Y esos proyectos de descripción de la llamada norma culta brasileña han descubierto eso. Al principio, cuando lo descubrieron, ¿no? Los lingüistas se sorprendieron porque pensaban que una característica, o sea, no se habían ni oído a sí mismos, ¿no? Porque es algo bastante común. Como los participantes de la VOF, que piensan que solo utilizan las formas prestigiosas y las otras son del populacho. Y la gente no tiene mucha esa conciencia, ¿no? Sobre nuestros propios usos tampoco es tan acentuada, ¿no? Salvo quien se dedica profesionalmente, ni siquiera quien se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Ya no tenemos mucha conciencia sobre nuestros propios usos, ¿no? Entonces, hay cosas que nos sorprenden después cuando nos oímos, ¿no? Yo hablo así. Entonces, los lingüistas que empezaron a desarrollar ese proyecto, ¿no? De descripción de la norma culta brasileña se sorprendieron al ver que había concordancia variable en la oralidad de muchos, en fin, de hablantes con formación universitaria. Y eso es fundamental. Pero forma parte de la oralidad, realmente, no entra en la escritura. Y eso es algo que, en fin, tampoco es tan grave porque pasa en muchas lenguas también, ¿no? El francés también mantiene terminaciones en la pronuncia, ¿no? Ya hizo esa simplificación, ¿no? de concordancia ya hace siglos, y mantiene la escritura porque la escritura tiene una constancia, ¿no? Y también sirve esa constancia también es importante para mantener el vínculo histórico, ¿no? Para que se puedan leer textos antiguos. Entonces, eso no es tan grave. Pero hay otras cosas que forman parte, sí, de la competencia gramatical, ¿no? Espontánea. Lo que comentabas tú antes, por ejemplo, de la colocación pronominal, ¿no? Portugués brasileño, y eso también es una característica general de todas las hablas brasileñas. La única regla de colocación del pronombre es próclisis al verbo. El pronombre siempre se coloca antes del verbo principal, en las perífrasis, con imperativos. Es mucho más proclítico el portugués brasileño que el español, ¿no? Que el español es una lengua también donde prevalece la próclisis, ¿no? La posición preverbal del pronombre, pero el portugués brasileño es aún más, porque en todos los casos. En español ponemos con gerundio, infinitivo. Claro, y si aprendes eso en la escuela, pues denuncian algunos autores, pues no tienes tanto tiempo para aprender a estructurar un texto en párrafos. Más absurdas que yo he presenciado en mi vida. Aprender eso en la escuela, porque tienes que aprender en la escuela un montón de reglas para colocar el pronombre de una manera que va contra tu conocimiento espontáneo del uso de la lengua, ¿no? Como si la gente no supiese colocar los pronombres cuando habla, ¿no? En vez de reconocer que en el portugués brasileño los pronombres se colocan así, que es diferente. Exactamente. Te puedes decir o cambiamos la norma o cambiamos nuestra manera de hablar. Y en fin, ya adelantamos, ¿no? Que es mucho más fácil cambiar la norma, que ya es difícil, ¿no? Pero cambiar la manera de hablar de casi 200 millones de personas es imposible, ¿no? Sabes que eso forma parte de la competencia gramatical. Pero luego está el peso de la tradición, porque ves textos de Faraco, de Marcos Baño y de tantos otros, ¿no? que investigan en este sentido y no, o sea, claro que escriben en brasileño, pero no hacen una ruptura radical, vaya, con ese lenguaje formal tradicional, no reflejan todos esos fenómenos brasileños. Todos, en realidad, los fenómenos, como decía antes, están también, como en cualquier situación lingüística, ¿no? Están también
gradación y hay, en fin, no todos son generales en todos los casos, pero algunos sí que lo son, ¿no? Y esos que lo son, por ejemplo, que tiene que ver con el uso pronominal. En Brasil se utiliza, por ejemplo, un sujeto como objeto, ¿no? En muchas ocasiones. Falei para ela, ¿no? Vi ela. Bueno, vi ela no sé, pero en fin. El pronombre sujeto en posición de objeto, en vez de utilizar un pronombre objeto. Sí, sí, sí. Pues eso, en fin, Marcos Baño lo escribe, ¿no? Lo refleja en la escritura. Por ejemplo, aparte del no uso, ¿no? O uso muy poco frecuente de los pronombres objeto, muchas veces se utiliza el ye por el o cuando se utiliza, ¿no? En contextos formales, cultos. Y eso, en fin, Marcos Baño defiende reconocer eso sin problemas. Sí, no, Marcos Baño probablemente es el más avanzado en ese sentido. Y él lo refleja en sus textos, ¿no? O, por ejemplo, en el portugués de Brasil, la posición de sujeto es obligatoria, ¿no? Hay una... Y en la posición de objeto, incluso verbos transitivos, puede no ocuparse, ¿no? Existe objeto vacío. Si alguien le pregunta a un brasileño si vio alguna cosa, en español diríamos lo vi, ¿no? Utilizamos otro objeto. Aquí se decía eu vi, ¿no? Eu vi, lo que se utiliza incluso eso, incluso con verbos transitivos, ¿no? O construcciones transitivas, no se utiliza el objeto. En fin, o por ejemplo, y como el sujeto es en este sentido, porque se parece al francés también, ¿no? Es necesario utilizar ocupar la posición de sujeto. Y como eso es obligatorio, y siempre va antes del verbo, ¿no? Cuando el sujeto está pospuesto, normalmente no se concuerda el verbo. Y eso aparece en los textos escritos porque forma parte de la competencia espontánea de los hablantes y la escritura, incluso en aquella gente que dice que, y eso Marcos Baño se divierte mucho marcando estas incongruencias, ¿no? Aquellos que defienden la norma estándar con el modelo europeo y después caen sus textos escritos, ¿no? Y, en fin, faltas de concordancia y... Es lo que tiene ser brasileño, claro. Claro, porque forma parte de su competencia y es algo que no se puede cambiar. La gente no es consciente de sus usos, ¿no? Entonces se da esa incongruencia. Hay algunas características, en fin, que son propiamente extremadamente extendidas, que forman parte realmente constitutiva del portugués de Brasil y que tienen que ser reconocidas normativamente para ser utilizadas normalmente en los textos escritos, ¿no? Y que pedagógicamente a nivel de enseñanza básica, secundaria, sería muy importante. Ya no vamos a entrar aquí a enumerar los problemas educativos de Brasil, pero vaya, no ayuda, esa situación de falta de acceso no ayuda a que encima la norma sea artificial. Claro, una cosa programática, pedagógica, porque es brasileño, ¿no? Toma ejemplos de falta de concordancia con el sujeto pospuesto en textos de lingüistas, ¿no? De prestigiosos lingüistas, ¿no? De colegas, ¿no? Que es quien más conoce la lengua. En fin, tiene un conocimiento, en fin, son sabios de la lengua, ¿no? Reconocidos sabios de la lengua, ¿no? Y el argumento de él es, si estas personas que son auténticos sabios de la lengua no consiguen percibir que hay una falta de concordancia en esta construcción, ¿no? Escriben un texto súper formal, académico. Pasa por un revisor que tampoco lo ve, ¿no? Los revisores tampoco lo ven. ¿Cómo le vamos a pedir eso a un niño de 8 años? Claro, en el colegio. O sea, ahora los niños en el colegio van a tener que tener una percepción, ¿no? de sintaxis mayor que, pues eso, que un sabio de la lengua, un revisor y un editor. Es un absurdo, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, en fin. Y tú que llevas ya, perdón, bastante tiempo en Brasil, ¿notas algún cambio en ese sentido, en los trabajos que te escriben tus alumnos? ¿Todas esas formas marcadamente brasileñas van entrando más en estos textos formales del ámbito universitario? Sí, van entrando. Y ahí, claro, las relaciones, eso también provoca reacciones puristas, ¿no? Otra característica, por ejemplo, muy marcante, ¿no? Del portugués de Brasil es la relativa cortadora, ¿no? Que aquí los 90. El hecho de que la estructura relativa, en fin, más utilizada es solo con qué, ¿no? Y no se utilizan preposiciones de acuerdo con la urgencia verbal, ni
obviamente, o cual, no cual. Hay una dificultad enorme por parte de mis estudiantes, ¿no? Los estudiantes brasileños, cuando escriben, para identificar cómo utilizar esto. O cuyo, ni quién sabe utilizar más, ¿no? Lo normal es utilizar el qué. Y algunos, claro, en realidad, para mí, quien tiene más facilidad de uso escrito, ¿no? Y quien consigue escribir con más fluidez es aquel que asume, ¿no? Que asume eso y escribe de esa manera. El problema es cuando intentan reproducir un sistema de procesos de relativización que no dominan, ¿no? Entonces ahí se dan muchas hipercorrecciones, hay enormes problemas y causa una tremenda inseguridad lingüística, ¿no? Exactamente, una autoestima lingüística mucho más baja, ¿no? La que hay en Brasil que la que hay en otros países. Sí, esa distancia, ¿no? Que existe entre el modelo estándar, basado en la lengua europea, ¿no? En el portugués europeo, y el uso real, incluso entre hablantes cultos, ¿no? Porque aunque eso, como la distancia entre oralidad y escritura tampoco es categórica, ¿no? Hay un continuum, ¿no? Tampoco puede ser que la lengua escrita, ¿no? Sea un latín, ¿no? Eso tal vez pasaba en la Alta Edad Media, ¿no? Que realmente para escribir un hablante romance, un hablante de una lengua románica, en aquella época, de lo que ya era, ¿no? En fin, un latín romanceado, pues tenía que ser latín, ¿no? Y ahí tenemos el latín bárbaro. Aquellos, claro, es la inseguridad en relación al uso de una norma escrita que está muy distante de cómo se habla, ¿no? Entonces, aunque obviamente la escritura no es oralidad, es necesario que haya una cierta continuidad, que no haya rupturas. Y hay cuestiones básicas, ¿no? De la gramática de la lengua, como por ejemplo, no es posible que se les exija a la población en Brasil que tenga que aprender a colocar los pronombres como Dios manda, ¿no? La norma estándar en el colegio, ¿no? Porque eso uno está colocando pronombres desde que empieza a hablar, ¿no? Entonces no puede desaprender todo lo que aprendió y aprender una cosa totalmente nueva en el colegio, ¿no? Porque eso es antipedagógico, ¿no? Y es una barbaridad, es un imposible. Lo que se da entonces en esos casos es, y lo vemos mucho en textos brasileños, escritos y publicados, ¿no? Casos de hipercorrección absurdos, e incluso imposibles, que nunca se darían, que nunca cometería un hablante portugués, ¿no? Claro, claro, claro. Te preguntaba antes si notabas si esas formas brasileñas iban entrando en la escritura. Te quería preguntar también si toda esa pedagogía de la variación, del cambio lingüístico, de la norma brasileña que estás haciendo tú, Baño y muchos otros autores, eso va calando en los profesores que se están formando de educación secundaria, lo van traspasando a los chavales. ¿Lo notas que en la sociedad va calando de alguna manera? ¿O? Sí, hay mucha oposición también, pero sí que va calando. Yo creo que el tamaño de la oposición que despierta, ¿no? Sobre todo en determinadas posiciones políticas, ultraconservadoras y hoy abiertamente neofascistas, ¿no? En Brasil. En fin, el tamaño de esa oposición tiene que ver con la amplitud y con la importancia, ¿no? Que había adquirido en el sistema educativo brasileño ese tipo de enseñanza, ¿no? Provocó oposición porque realmente tuvo una incidencia, ¿no? Y se ve que corre el riesgo de cambiar alguna cosa, ¿no? Entonces las fuerzas de la reacción se movilizan, ¿no? Con una violencia terrible, ¿no? Como está pasando en Brasil. Entonces, en fin, hubo cambios en los últimos años, claro. En cuestiones de educación lingüística, la cuestión de la pedagogía de la variación contemplada en los documentos oficiales, ¿no? Del Ministerio de Educación desde los años 90, ¿no? Desde los parámetros curriculares para la enseñanza media, ya se habla de la enseñanza de la variación y en muchos programas educativos. Ahora, por ejemplo, el Programa Nacional de Libro Didáctico, ¿no? Que es un programa de distribución de libros, el mayor del planeta, ¿no? Ningún país distribuye gratuitamente tantos libros en las escuelas públicas. Tiene como un principio básico en la enseñanza de lengua, en fin, esa pedagogía de la variación, ¿no? Y bueno, y contra eso eso claro, ¿qué provoca? Por un lado provoca que hay cambios en las facultades, eso se enseña desde el principio, ¿no? Nosotros
yo creo que cualquier profesor consciente, ¿no? Con un mínimo de formación lingüística incorpora eso, ¿no? En el currículum para formar profesores. Y eso, en fin, forma parte de la formación y llega de alguna manera a los colegios, llega a través de los libros didácticos y llega a través de la formación de los profesores. Allí en los colegios, ¿cómo que se encuentra? Se encuentra, además de con la oposición ideológica, ¿no? Porque esas inercias históricas puristas, ¿no? Son muy poderosas, ¿no? Es una tradición milenaria prácticamente y es muy difícil cambiar totalmente el imaginario lingüístico, ¿no? de la población. Entonces, se encuentra con esa oposición y se encuentra con condiciones de enseñanza muy precarias, ¿no? Entonces, muchos profesores, muchas veces, un trabajo de educación lingüística bien hecho, ¿no? Que contemple la variación y que utilice esos datos, ¿no? de variación, por ejemplo, para hacer investigación con los alumnos, para tener una mirada más científica, más realista, ¿no? De la realidad lingüística. Eso exige tiempo y dinero, ¿no? Y es lo que no hay, lo que no se dedica a educación, porque hay y cada vez menos, ¿no? Un desmonte tremendo. Hoy vivimos el desmonte económico, ¿no? Que es brutal. Los profesores aquí trabajan en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Con salarios muy bajos en los colegios públicos. Normalmente para tener un salario mínimamente digno, ¿no? Y una vida digna tienen que trabajar en varios colegios, ¿no? 4 o 5 colegios, con un montón de alumnos. O sea, imagínate el tiempo que tienen. No tienen tiempo para preparar clases, no tienen tiempo. En fin, no les puedes pedir que se lean el último libro tuyo, de Faraco, de Bain. Libros, exactamente. Entonces, las condiciones de trabajo son enormemente precarias, ¿no? Entonces, el desmonte económico y tenemos el desmonte ideológico, que es brutal, ¿no? En este momento, en el Ministerio de Educación tenemos un tipo que niega la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Un creacionista. Y entonces, bueno, hay un movimiento anticientífico, ¿no? Fundamentalista religioso, que con el bolsonarismo pues se apoderó realmente de las instituciones y para ellos el Ministerio de Educación es la joya de la corona en ese sentido, ¿no? De la guerra ideológica. Te quería preguntar precisamente por Bolsonaro, este señor. No sé si él en sus discursos políticos alguna vez toca, aunque sea de pasada, temas lingüísticos o si no lo toca, por lo menos si en su manera de hablar, en sus prácticas cotidianas, si intenta hacer un esfuerzo por reflejar el lenguaje del pueblo o no, se intenta distanciar con formas lusistas. No, bueno, es un caso muy, muy peculiar, ¿no? Precisamente estoy leyendo ahora un libro publicado por un profesor de la Universidad Federal de San Carlos, que se llama A linguagem fascista, ¿no? Y compara, tiene 2 partes, una hecha por un italiano que habla del discurso de Mussolini, ¿no? Hace un análisis, en fin, de la oratoria de Mussolini, que era una oratoria brillante, ¿no? En fin, del fascismo italiano, compara en sus características formales como en los contenidos, ¿no? Y la siguiente llegué a ella, pero estoy muy curioso, es sobre la retórica bolsonarista, ¿no? de Bolsonaro, en fin, compara el discurso de Bolsonaro. En realidad, en fin, Bolsonaro, es difícil incluso identificar ideas, ¿no? En el discurso de Bolsonaro. Es un idiota en el sentido clínico de la palabra, ¿no? Es un idiota violento, y nunca no habla nada de lengua, no tiene ningún tipo, no habla nada de nada, así muy, aparte de un discurso violento sobre matar populista, discurso vacío y tú lo llenas con... Sí, no. Entonces, lo que sí es una figura, claro, que ocupa ese lugar de populismo, ¿no? Es el hombre del pueblo, es el hombre común, ¿no? Es el idiota común. Puede representar a todos los idiotas que se sientan representados por él. Entonces, en ese sentido, en fin, es casi delirante. De Bolsonaro, como se dice aquí, no dis coisa con coisa, ¿no? No hay cohesión y coherencia en sus enunciados, ¿no? Un pronunciamiento
improvisado es una cosa realmente que asusta, ¿no? La falta de concatenación de ideas. Pero suelta sus bombas, ¿no? Suelta una especie, hay un autor aquí de esas bombas semióticas, ¿no? Son ideas muy básicas, muy burdas, ¿no? Culpas de los petistas, ¿no? O virus es una invención de la China, cosas así de este estilo. Simples, pero que conectan fácilmente, sí. Exactamente. Entonces, básicamente su discurso es una concatenación sin nexo de bombas semióticas de estas características que conectan, ¿no? Porque dan una explicación, busca siempre el enemigo, tiene características que son las del lenguaje fascista, ¿no? Unir a la nación en torno contra un enemigo común, ¿no? Que pueden ser los comunistas, Cuba, Venezuela, el PT, China, en fin, los gays, ¿no? Los feministas, son enemigos todos de la nación brasileña. Te quería... Perdón. No, pero sobre lengua no tiene ningún... Y en relación a... Porque no tiene ni conoce ¿cómo se habla? Ni conoce ni tiene interés, sí. No, te quería preguntar también, aparte de toda esta gente, ¿no? Que tiene esta reacción conservadora ante estas nuevas ideologías lingüísticas, si como profesor también te has encontrado a veces la reacción de los propios alumnos. A veces pasa que, como toda la población general tiene tan interiorizada estas ideas del prescriptivismo, de que unas variantes lingüísticas son más prestigiosas que otras, etcétera. A veces cuando intentas, sobre todo en el ámbito de las segundas lenguas, y tú, como decía antes, enseñas español, cuando intentas introducir esos conocimientos en el aula, a veces te pasa que, por lo menos a mí me ha pasado en Alemania, que te dicen, todo eso está muy bien, muy interesante, pero ¿cuál es la forma, la buena? ¿Cuál es la que tengo que usar yo? Realmente para los estudiantes es un choque, ¿no? Ese tipo de discurso sobre la diversidad, sobre la variación, que forma parte de la lingüística moderna. Suele ser un choque, ¿no? Tanto en la lengua propia como en lenguas extranjeras, ¿no? En la lengua extranjera aún hay un deseo mayor, ¿no? de un modelo claro, porque claro, porque hay una enorme inseguridad porque se está aprendiendo la lengua, ¿no? Y se quiere tener un modelo cuanto más claro y bien definido, mejor, ¿no? Si les metes variación así desde el principio, dicen, ¿y qué tengo que usar, no? Yo creo y defiendo profundamente eso, ¿no? Que es necesario, incluso es funcional, porque la variación es funcional, ¿no? Para que uno pueda utilizar la lengua extranjera en situaciones reales, ¿no? De uso real. Exactamente. Preparado para oír de todo, ¿no? Tiene que estar preparado para esa heterogeneidad que constituye la lengua, ¿no? Si no, no consigues. Si aprendes un modelo reducido, entonces en el aprendizaje es funcional, es ponerlos a la diversidad desde el inicio, ¿no? Y el hecho de ser, en este caso, por ser lenguas próximas, ¿no? De español y portugués, eso es mucho más fácil de hacer, ¿no? Para un hablante de portugués. Y yo lo hago con mis estudiantes y lo defiendo, en fin, en mi curso que es de formación de profesores, ¿no? Que pongan a los alumnos en contacto con la mayor diversidad lingüística del español posible, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de que es que además es funcional. Funcional por lo que apuntabas de que tú, aunque tú utilices una forma, vas a oír muchas y que venga un docente y te diga, mira, esto existe y existe, te ayuda mucho a entender mejor y también desde el punto de vista pragmático, ¿no? Pongo un ejemplo para que se entienda mejor. En el caso del castellano, sabemos que esa D intervocálica se cae muchísimo y con frecuencia variable según las zonas, pero también dentro del mismo hablante puede tener implicaciones pragmáticas, ¿no? Yo me acuerdo, ponía un ejemplo, una entrevista, una actriz, duraba 20 minutos la entrevista, durante 19 minutos la chica no hacía ni una elisión de D intervocálica, ni una sola. Y en el minuto final, cuando se está despidiendo, ya habla directamente con el presentador, le dice cosas como me ha encantado, me lo he pasado muy bien. Pues obviamente lo que está creando es una sensación de cercanía con el hablante, ¿no? Y eso a lo mejor pues no tiene ningún valor gramatical, pero comunicativamente es muy importante. Claro, tiene una habla controlada y en el momento que relaja viene todo. Y
yo creo que, en fin, es fundamental para el desarrollo de una cierta competencia estratégica también, ¿no? De saber cómo, y sobre todo, y crear esa sensibilidad en relación a la variación que para, en fin, para actuar actualmente, incluso en nuestra propia lengua, ¿no? Y en cualquier lengua. Y yo creo que también para amortiguar un poco ese que experimentan muchos alumnos cuando pues, se encuentran con ese tipo de discurso, de la variación, yo creo que habría que complementar la pedagogía de la variación con una pedagogía de la norma también, ¿no? Que es necesario mostrar, porque muchos no tienen conciencia de eso, ¿no? Porque la norma estándar parece que es una realidad medio que eterna, ¿no? Una cosa pertenece al mundo del platónico, ¿no? Es algo que siempre estuvo ahí, parece estable, claro, porque es un modelo estable, ¿no? Tiene que tener estabilidad, si no, no funciona como norma. Solo que esa estabilidad es reducida, ¿no? Y tiene una historia. Entonces, yo creo que eso también es, en una educación lingüística, ¿no? Para crear esa sensibilidad que es funcional, ¿no? Para poder andar por el mundo, yo creo que es necesario también hacer esa pedagogía de la norma, mostrar un poco las costuras, la tramoya, el proceso de formación de la norma. Ya que la norma es una construcción artificial, ¿no? Que tiene unas ciertas dosis de arbitrariedad, que tiene una historia, ¿no? Y que no siempre fue igual. Entonces, que lo que hoy es una falta de ortografía, pues ayer no lo era, ¿no? Leer, por ejemplo, ayer estaba leyendo con mis alumnos de la facultad, en Español 9, el prólogo a la introducción, el prólogo a la gramática de Nebrija, ¿no? Nebrija escribe hoy con OI, ¿no? Sin H, sin. Aparece escrito, ¿no? En el prólogo, aparece enviar con B, ¿no? Con M y B, enviar. En fin, tienen que ver eso, ¿no? Tienen que ver que la ortografía también es una creación, en fin, histórica y polémica, ¿no? Y que, en fin, en la mayor parte de los preceptos normativos pues tienen su historia y tienen su polémica, y que esa polémica no acaba porque hay diversas normas reales de uso, ¿no? Diversas normas reales de uso. Y que son cambiantes. Claro, la norma estándar tiene mucha más estabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, hay siempre una tensión creativa, ¿no? A veces creativa también, pero normalmente creativa, entre esas normas de uso sociales, ¿no? Y la norma estándar constituida, ¿no? En una gramática, sin un cuerpo normativo. Sí. En uno de tus trabajos, no recuerdo ahora mismo en cuál, haces una observación, a mi juicio, muy interesante sobre esta paradoja del observador, que se suele decir en ciencia, ¿no? En relación a la lingüística. Dices, está muy bien, lingüistas modernos, hacemos lingüística descriptiva, nos creemos que estamos describiendo la lengua y ya, y dices, no, en realidad eso tiene efectos. El simple hecho de describir la lengua modifica el objeto de alguna manera, ¿verdad? Desarrolla esa idea un poco, por favor. Sí, es algo que para mí se volvió muy evidente, se me hizo muy evidente observando también precisamente esos procesos normativos aquí en Brasil, ¿no? Y los efectos que ha tenido la descripción de esa norma culta brasileña, ¿no? La mayor parte de los lingüistas que trabajaron en esos proyectos no tenían ninguna intención, y hasta hoy no se manifiestan tampoco excesivamente en ello, ¿no? Bueno, tienen esa visión, en fin, de aceptación de la variación, claro, que forma parte de nuestro ámbito, ¿no? De trabajo. Acabo de tener una actitud así muy incisiva. De hecho, hay muchos trabajos publicados y muchas gramáticas de uso, ¿no? De portugués brasileño, descriptivas, ¿no? Se presentan como gramáticas descriptivas y las tienen por esa cuestión científica, ¿no? Ese abordaje científico, una cierta repulsión, ¿no? Un tipo de actitud prescriptiva, ¿no? Que es vista como algo autoritario y no científico, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos de descripción del portugués brasileño y pocos trabajos de prescripción, pocos trabajos que digan, bueno, el portugués brasileño es así y ahora vamos a homologar esto, ¿no? Vamos a hacer una homologación de lo que es el portugués brasileño para que funcione como modelo, para que la gente tenga una referencia, ¿no? de cómo escribir de acuerdo con lo que hemos escrito. Y ese paso no lo dan, ¿no? Pero aun no dando ese paso, la propia descripción ya tiene efectos porque efectivamente modela, ¿no?
crea la representación. Simplifica el objeto un poco, lo presenta de manera más simple de lo que en realidad es, ¿no? Claro, siempre mucho más. Toda descripción simplifica la realidad porque la realidad no se puede describir en todos sus detalles, ¿no? La realidad es siempre mucho más compleja y la realidad de la lengua es de variación constante, ¿no? Entonces, lo que hace una descripción es seleccionar, ¿no?, algunos aspectos más relevantes y fijarlos. Y fijarlos, ¿no? Y el hecho de fijarlos, ¿no?, de escribirlo, de explicitar lo que en la práctica social es fluido, ¿no?, al final, porque es gradual y fluido. Y Pues, a veces inconsciente para los propios hablantes, que de repente, ahí va, que yo digo esto. Sí. Por ejemplo, cuando Marcos eso dice en su gramática, ¿no?, que él dice la gramática, que es una gramática propositiva, ¿no? Él es parece el único lingüista hasta hoy que ha hecho, que tiene esa posición, que da ese paso hacia la prescripción, ¿no? Dice, cuando el sujeto va pospuesto, puede concordar o no concordar. Funciona como regla normativa. Si no concuerda, el profesor no va a poder corregirlo, ¿no? Porque eso forma parte del portugués brasileño y en mi gramática lo homologo. Defiendo que eso no sea corregido, ¿no? Bueno, está trayendo a la luz algo, una práctica, ¿no?, algo que es un conocimiento práctico, ¿no?, incorporado de los hablantes, pero que la mayor parte de ellos no tenían conciencia, ¿no? Entonces, claro, describir eso es ya, cambia ya la realidad, ¿no? Trae a la conciencia que no era consciente. Y una vez traído a la conciencia, también trae una cierta responsabilidad. Hay que hacer algo con eso ahora, ¿no? Ahora que sabemos, ¿no?, vamos a seguir corrigiendo a los niños cuando el profesor también lo hace, ¿no? Es una cuestión ética, ¿no? Una vez que tomas... Sí. Explicitar normas de uso, ¿no?, por escrito, en un texto, en una gramática descriptiva, pues ya es de alguna manera tiene efectos prescriptivos, ¿no? Cambia el objeto. Exactamente. Esto es muy interesante porque yo creo que se ve con relativa facilidad si haces lingüística en Brasil o sobre el portugués brasileño, y en cambio si haces lingüística sobre, por ejemplo, el español peninsular, a veces estos contrastes no son tan grandes y parece como que es más difícil darte cuenta, o por lo menos me ha pasado a mí. No sé si también es tu experiencia como hablante de castellano, de gallego. Cuando has ido a Brasil, ¿te has dado cuenta más de este tipo de cuestiones? ¿O? Yo creo que aquí hay otra que por lo menos en la lingüística española, ¿no?, en nuestra tradición filológica, la tradición normativa también es mucho más, está muy sentada, yo creo, ¿no? Entonces, creo que es otra diferencia entre el mundo del español y el del portugués, ¿no? Porque en el mundo hispánico existen instituciones normativas antiguas y con mucha autoridad, ¿no?, histórica, como la Real Academia, ¿no?, y las academias asociadas. Y existe la elaboración de instrumentos normativos, ¿no?, con mucha autoridad. La autoridad, que es algo que los otros te conceden, ¿no?, y con mucha legitimidad histórica, pues desde el siglo XVIII. Y tenemos instrumentos que son eso, que se presentan como la lengua española, ¿no? Entonces, eso está muy presente y eso yo creo que afecta a los hablantes y también a los lingüistas, ¿no? Yo creo que hay fenómenos que posiblemente no son estudiados porque no los vemos, ¿no? Están allá, pero porque no se coloca el foco en ellos. Aquí, por ejemplo, en Francia hubo muchas investigaciones, muchas tesis desde diferentes perspectivas teóricas sobre la cuestión de la colocación pronominal. Si vas aquí a los bancos de tesis, ¿no?, de las universidades brasileñas y colocas colocación pronominal, te aparece una gigantesca de trabajos, ¿no?, de todo tipo, guionistas, históricos, formalistas, funcionalistas, discursivos, de todo. Y eso se coloca el foco en eso, ¿no? Y eso obviamente delimita, ¿no?, y eso identifica el portugués brasileño, acaba ayudando a delimitar. Y yo creo que en el caso del español, por ejemplo, hay muchos fenómenos que son... En español caribeño hay muchos fenómenos muy parecidos a los Sí. de Brasil, ¿no? Y bueno, se podría hacer una norma caribeña, claro, una norma estable, se podría homologar muchos de esos fenómenos, ¿no?, en una norma escrita también. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no se hace? Yo creo que ya son cuestiones políticas, ¿no? El hecho de que en el caso del español existe esa centralidad normativa, ¿no?, con
con una amplísima tradición histórica, ¿no? Y con mucha autoridad. Y en el caso, y bueno, hay también tradiciones autonomistas, ¿no? Sobre todo en Argentina y México, ¿no? Que son los dos grandes centros lingüísticos así de producción de norma propia, ¿no? Y que elaboran sus propios instrumentos también. Pero en el resto de los lugares pues, sigue pesando más esa centralidad normativa, ¿no? de la RAE. Y en el caso del portugués, como no hay esa centralidad normativa en ninguna parte, ¿no? Lo que hay es una tradición de gramáticas autorales, en realidad, y la norma estándar es bastante fluida ya, ¿no? Porque es bastante variable. Claro, en el caso español, es lo que dices, hay un modelo mexicano, un modelo argentino, hay más modelos, pero ninguno por sí solo, ninguno sobresale tanto como en comparación al español de España, como el portugués brasileño, que a nivel demográfico, claro, es que si se pone a competir con el portugués europeo, la diferencia en producción cultural es brutal, vaya. Sí, la presencia. La Recuerdo presencia en Internet, sí, sí. la conferencia del presidente del Instituto Camões, ¿no? Donde hablaba de la presencia del portugués en Internet. Solo que, claro, y daba unas cifras millonarias. Solo que, claro, esas cifras en realidad son responsabilidad de Brasil, ¿no? Porque, en fin, Portugal es un país pequeño, con pocos hablantes. Yo creo que hay otra diferencia también que es muy importante, ¿no? Aparte de la centralidad normativa, ¿no? de la RAE en el caso del español, que no existe en el caso del portugués, ¿no? No existe ninguna institución normativa de esas características. Hay una cuestión también que es histórica, ¿no? Y se manifiesta hoy, que tiene que ver con la circulación de bienes culturales, ¿no? En el mundo hispánico siempre ha habido una culturales que permite tener acceso a otras variedades, ¿no? Y eso, claro, es un acceso constante en español a otras variedades lingüísticas. Y tenemos siempre un modelo que es más o menos común a todos, ¿no? Entonces hace que uno se reconozca en la diferencia también, ¿no? Reconoce que aquello no es como yo hablo, pero concedo que es español, ¿no? Puedo no entenderlo incluso, pero concedo que es español, ¿no? Yo siempre comento aquí también a mis alumnos que a veces viendo películas, no sé, películas mexicanas, cubanas, hay partes de diálogo cuando se trata de variedades coloquiales, ¿no? Que a mí se me escapan totalmente, que no entiendo prácticamente nada. Yo recuerdo algunas escenas, por ejemplo, de Amores Perros, ¿no? Que pasan en Ciudad de México y son personajes nacionales, vergas, ¿no? De aquellos lugares. Hay todas partes de diálogos, ¿no? En escenas completas que yo no entiendo casi nada. Yo recuerdo, estuve una vez en Cuba y obviamente no tuve ningún problema de comunicación con nadie, pero fui a ver una película cubana que pasaba en un barrio de Habana y tal, con niños, y sí, no entendía casi nada. Y yo estaba en Cuba hablando normalmente con todo el mundo, pero de aquella variedad no, se me escapaba totalmente, ¿no? Y, sin embargo, en el mundo hispánico, por ejemplo, en España no, bueno, en España no hay tradición de subtitular nada, ¿no? Pero no se subtitula, es decir, te ponen la película. Y una película portuguesa en Brasil sí se subtitula. Se subtitula, claro, porque que es una cosa también... Bueno, se subtitula, perdón, y se dobla. Sí. A mí me ha pasado de ver con una brasileña una película portuguesa. Digo, bueno, la ponemos en portugués europeo, ¿no? En versión original. No, por favor. Eso no, no. Claro, porque no hay contacto con el portugués europeo. Para nosotros es impensable que tú le digas a alguien, no, yo no quiero ver la película en cubano, en mexicano, la quiero ver doblada al español de Madrid. No, claro. Había pasado con una película mexicana que ganó el Oscar. Sí, es verdad. Sí, es verdad. El español de España y hubo una protesta del director y, en fin, y de mucha gente, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, no forma parte de la tradición. Claro, eso, fíjate cómo se aplican normas, ¿no? Modelos de conducta lingüística diferentes que forman parte de tradiciones diferentes, ¿no? En el mundo hispánico forma parte de la tradición del mundo hispánico tener acceso a toda esa diversidad del español y reconocer cosas. Pero eso es una construcción ideológica, ¿no? Porque la unidad de la lengua es una idea, ¿no? Y aceptamos que incluso lo que no entendemos, aceptamos que es la misma lengua, ¿no? Aunque no entendamos eso. En el caso del portugués, hemos construido esa idea
que no hay, porque el contacto es igual, ¿no? En Portugal sí que tienen acceso, sobre todo a las telenovelas brasileñas, a la música brasileña, música y telenovelas sobre todo. Por ejemplo, a los youtubers, ¿no? Muchos adolescentes portugueses, yo tengo una hija de 14 y la hija de un amigo en Portugal veía los mismos youtubers brasileños que mi hija, ¿no? O sea, en Portugal ven a los brasileños, ¿no? Pregúntale a un brasileño aquí por un youtuber portugués. No aparece, no llega nada prácticamente nada de Portugal. Hay gente que no tiene ninguna posibilidad, ninguna situación de tener acceso al portugués europeo. Entonces, claro, cuando escuchan el portugués europeo les parece un portugués extranjero, ¿no? Les parece, no se identifican como portugués y otras veces porque la fonética es muy diferente, ¿no? Y otras veces cuando lo identifican, le parece que es el portugués hablado por un extranjero, ¿no? Te quería hacer una última pregunta que me había dejado antes en el tintero, volviendo y ya la última, te dejo descansar, lo prometo. Volviendo al tema de la norma, creo que ha habido una evolución y que, como decías tú al principio, hicieron esos estudios para estudiar los usos reales de la gente y luego eso ha sido una especie de bola de nieve, se ha hecho más grande, ha tenido efectos, consecuencias pedagógicas. Ha habido gente como Marcus Baño que ha dicho, no, pues esto ahora lo vamos a usar con fines prescriptivistas, ¿no? Pero en el comienzo de todo esto, pues teníamos este proyecto, ¿no? de la norma culta brasileña y te decía yo por privado que no deja de ser un poco irónico ese proyecto de norma culta porque cambia un clasismo por otro, ¿no? Cambia ese clasismo colonial por un clasismo local. O sea, en el fondo no hubo un intento de democratización lingüista, por así decirlo. Ellos no querían... Vamos a ver cuáles son las formas lingüísticas más usadas en Brasil y las vamos a promover como norma. Y de hecho sin ningún tipo de ocultamiento, dicen, vamos a describir el habla culta de los brasileños. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto, si tenemos fines prescriptivistas, hasta qué punto es eso legítimo? ¿Por qué es más válida el habla de la gente culta? ¿O por qué no hay que hacer una especie de referéndum lingüístico, de verdad, fotografiar lingüísticamente el país? Es decir, bueno, pues estas son las formas más usadas, la relativa cortadora, la falta de concordancia, todo esto va al estándar, independientemente de lo que digan los cultos, ¿no? Y Marcus Baño iba un poco en esta línea últimamente metía el componente racial. Bueno, es que la norma culta en Brasil es una norma blanca. Entonces, y se preguntaba él mismo, ¿no? Como a lo mejor no estamos haciendo tan bien en dar tanta importancia al oculto, ¿no? Sí. Esa es una cuestión muy complicada. Y ya llevamos mucho tiempo, pero voy a intentar... Sí, tenía que haber hecho antes la pregunta, perdona. No, pero es una cuestión fundamental, claro, porque realmente todo proceso estandarizador, ¿no? y toda propuesta de estándar, al final tiene un carácter, tiene un componente clasista, ¿no? Porque siempre las variedades de prestigio son las variedades de la gente que tiene prestigio social, normalmente los que tienen poder económico, ¿no? y poder político. En el caso de Brasil es muy curioso, es muy significativo también de cómo es la sociedad brasileña, ¿no? Los hablantes considerados cultos para el proyecto NURC, ¿no? El proyecto Norma Urbana Culta, ¿no? Que se desarrolló sobre todo a partir de los 70. El modelo de hablante culto brasileño era hablante urbano culto, era alguien que vivía en una de las grandes ciudades brasileñas y que tenía formación. ¿Que tenía, perdón, formación? Que había hecho universidad. Claro, gente que había llegado a la universidad en los años 70, 80, en Brasil es una parte ínfima de la población, ¿no? Yo creo que estaba en un 11% de la población, una cosa así, ¿no? Y obviamente la inmensa mayoría blancos, ¿no? de clase alta, porque la universidad no estaba al acceso de todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, esa lengua descrita es la lengua de una parcela mínima, ¿no? de la población.
También es muy significativo que se considerase que tenía que ser universitario para ser considerado hablante culto, ¿no? Tal vez en una sociedad más democrática, donde hubiese un sistema de enseñanza también más igualitario, ¿no? Tal vez alguien con enseñanza secundaria, ¿no? Con enseñanza profesional, ¿no? Una enseñanza profesionalizante, podría ser considerado hablante culto, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Tiene formación universitaria, pero lo considero un hablante culto, ¿no? Tranquilamente, como yo, no tiene esa... En fin, eso es un ejemplo de cómo, de la enorme desigualdad social que existe en Brasil, ¿no? De ese abismo socioeconómico, en fin, y entonces, claro, es con eso con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Yo creo que obviamente mantiene utilizar, ¿no? Establecer un estándar, homologar esa norma culta, ¿no? Para un proceso de estandarización brasileño, claro, tiene un elemento clasista, que es, como decía, en una sociedad de clases, ¿no? Como las que tenemos ahí. La solución no sería lingüística, sería otra, pero es difícil y creo que no todo el mundo está de acuerdo. A mí me parecería bien, en fin, acabar con la sociedad de clases, ¿no? Ahí acabamos con el problema de la norma culta y del estándar, en esos términos, por lo menos, de clase, ¿no? Pero, en fin, lo que podemos, desde una perspectiva más, digamos, posibilista, ¿no? Más política, porque la política es el arte de lo posible. Exactamente. Lo que podemos hacer, y es algo en lo que también, en fin, se ha insistido mucho, ¿no? Y forma parte también del trabajo de Marcos Baño, en que él hay momentos en que radicaliza y con razón, porque dan ganas, ¿no? de hacerlo. Y él no se priva y lo hace. Pero lo que intentamos hacer es establecer ese modelo sobre las variedades de prestigio brasileñas, ya aproxima ya, ¿no? El estándar a la realidad lingüística, que ya es un primer paso que ya mejora toda la situación, ¿no? Porque por lo menos no es un estándar estratosférico que está en otra galaxia y al que nadie tiene acceso, ¿no? Eso va a facilitar incluso facilitaría la vida de esas propias élites, ¿no? De esos propios hablantes, que hoy tienen una inseguridad lingüística enorme, ¿no? Porque el estándar que se les impone no tiene que ver con su propia competencia lingüística, ¿no? Entonces, facilitaría la vida de ellos, ya, para empezar. O sea, deben ser los primeros a adoptar ese tipo de política, ¿no? Si se consigue eso bien, ya es un paso muy grande, sí. Claro, y aproxima a las aulas populares. Y después, y eso acompañado con un proceso social que es mucho más amplio, ¿no? De distribución de renta, que es en el que estábamos inmersos en los años 2000, ¿no? Por lo menos los gobiernos del PT, ¿no? Que hubo políticas de democratización del acceso a la universidad, ¿no? O sea, más estudiantes universitarios, con políticas de cotas, ¿no? Cotas raciales para negros, indios, cotas sociales para gente con baja renta, o, en fin, una política de cuotas para personas desfavorecidas que no habían tenido posibilidad de acceso a la universidad. Y se democratizó el acceso, se cambió la prueba, se hizo una prueba general para todos, ¿no? El ENEM, porque antes dependía de las universidades. En fin, eso con políticas de inversión, es un libro didáctico, con una buena política educativa que permite ese acceso. Y, de hecho, la universidad cambió bastante su cara desde que yo entré en la universidad pública en Brasil en 2004, ¿no? En la USP y después en 2006 en la Federal Fluminense. Y en estos años, en fin, ha cambiado, pero mucho. Hoy tenemos muchos más estudiantes negros de los que teníamos, ¿no? Muchas más estudiantes negras, ¿no? Pero muchos más. Es decir, prácticamente en nuestro curso muchas veces es la mitad del grupo, ¿no? Es negro, se considera negro. También es por autodeclaración, porque, claro, si no, habríamos un tribunal racial. En fin, ha cambiado la cara de la universidad. Aún no ha llegado aún tenemos pocos profesores negros, ¿no? Prácticamente no tengo colegas que se declaren negros. Es una anomalía en un país que tiene mayoría de población negra, ¿no? Entonces, si con políticas sociales, ¿no? De acceso a la universidad generalizadas y políticas de distribución de renta, ¿no? Como las que teníamos, si en fin, se consigue
se conseguiría acabar un pouco con esa polarización sociolingüística, ¿no? Dante Lucchesi, en su libro Lingua y Sociedad de Partidas, ¿no? La lingüística de Brasil, él dice que ese proceso de nivelación sociolingüística ya había empezado en Brasil. Empezó en el siglo XX, empezó con la urbanización, con la industrialización, llega gente de muchas partes del país, diferentes, de grandes ciudades, ¿no? Se forman megalópolis como São Paulo, ¿no? O Río, y ahí, en fin, hay un aumento, ¿no?, del poder adquisitivo, ¿no?, de las clases trabajadoras. Sobre todo lo hubo sin duda en los años de los gobiernos del PT, que como digo, en fin, podemos, independientemente, eso es un dato económico, no es propaganda política, ¿no? Lo que pensemos del PT, eso, en fin, yo tengo muchas reservas personalmente, pero eso es un dato histórico, ¿no? Sí, en esa época hubo una serie de cambios innegables. Políticas sociales, en fin, básicas, ¿no?, de distribución de renta y de acceso a la educación, que cambiaron eso, ¿no? Entonces, ese proceso de nivelación sociolingüística se da socialmente ya, ¿no? De manera que esas variedades de prestigio, al final, se acaban aproximando de las variedades populares. Al final, fíjate, ya tenemos dos movimientos de aproximación, ¿no? Una, que ya no es la norma estándar europea, ¿no?, que es exógena, ¿no?, es una norma endógena, por lo menos, y que cada vez en un proceso social, ¿no?, más general de nivelación económica, ¿no?, se da también un proceso de nivelación sociolingüística, ¿no? Entonces, esas variedades de prestigio se van aproximando más de las variedades más populares, ¿no? Y sobre eso se puede trabajar, ¿no? Ahí sí. Y, en fin, va a ser siempre discriminador, porque el estándar lo es, ¿no? Pero si le das a la gente acceso a ese estándar y es un estándar mucho más razonable, ¿no?, pues bueno, ya se democratizan un poco las relaciones lingüísticas. Hay un escenario sociolingüístico en Brasil súper interesante. Podríamos continuar la entrevista bastante más tiempo, muchas horas, pero lo vamos a dejar aquí para no cansar a la gente. De momento tienes el récord de la entrevista más larga. ¿Ves cómo hablo mucho? No, y yo también. En fin, pero ha sido un placer, he aprendido mucho y, en fin, estamos en contacto y te agradezco muchísimo la amabilidad, la disponibilidad, la facilidad y, en fin, aquí estoy por si te puedo ayudar en algo. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo.